en el que las partes realizan una pretensión ante el juez y el juez, analizando los hechos planteados por la parte y aplicando las normas que prevé la ley, determina el alcance de esa relación jurídica declarando la existencia o la inexistencia del derecho que pretende quien se presenta al juicio. Cuando se declara la existencia o inexistencia de ese derecho, se determina una declaración de certeza de que efectivamente hay un derecho, y si la resolución que dicta el juez establece una prestación de dar a hacer o no hacer, se está declarando una sentencia definitiva de condena. El proceso de conocimiento se denomina de esta forma porque hay una conexión en el sentido de que el juez hace una decisión de la que se derivan consecuencias jurídicas. Dentro de los tipos de proceso de conocimiento que prevé la norma, nosotros tenemos los procesos ordinarios, los sumarios y los sumarísimos. La diferencia entre estos tipos de procesos tiene que ver con cuestiones procedimentales, el tema de los plazos, las producciones de la prueba, diferencias en los plazos para el dictado de sentencia, diferencias en la recurribilidad de los decretos. Nosotros tenemos el principio general, es el de los procesos ordinarios. Si el código no establece un procedimiento especial, el juicio tramita como el proceso ordinario. Luego tenemos los procesos sumarios, que como verán en el PowerPoint, el artículo 320 del Código Procesal Civil es el que establece los procesos sumarios, enumera ejemplos de procesos sumarios, y dentro de estos tenemos los procesos de conocimiento que tienen que tramitar ante la justicia de paz. Por eso van a ver en el PowerPoint el artículo 85 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, que es el que determina la competencia de ustedes. Los jueces de paz conocen en todo asunto civil y comercial cuyo monto no exceda de lo que determina el superior tribunal mediante acuerdo. Actualmente, como bien lo saben, el acuerdo que está vigente es el 464 del 2021, que establece que es de competencia de ustedes los procesos de conocimiento que tienen un monto de 90.000 pesos. Todos los procesos que tramitan ante la justicia de paz, como lo prevé la ley, tramitan por el trámite de proceso sumario. Yo acá les voy a dar la modalidad de tramitación de un proceso sumario en general, que lo vamos a aplicar a un proceso de conocimiento de cobro de pesos. Bien. Y después tenemos los procesos sumarísimos, que son los procesos más abreviados, los plazos son mucho más cortos y generalmente lo normal que nosotros tramitamos en un juzgado, por ejemplo, como proceso sumarísimo, son los procesos de materia de consumidores, ¿sí? Los reclamos por derecho del consumidor que la ley prevé que tramitan bajo las normas del proceso sumarísimo. La siguiente diapositiva establece las características principales de un proceso sumario. La idea de este Power es que a ustedes les sirva de guía, ¿sí? Van a ver que tiene muchos artículos, muchas leyes y demás, pero mi idea fue hacerlo guiándolos como para que les sirva, lo tengan impreso, les sirva de guía y puedan directamente remitirse a la norma que les sirva para una cuestión puntual, ¿sí? No es torturarlos con información. Lo primero que tenemos que saber de un proceso de conocimiento, como les dije, en los casos de los sumarios son los plazos, ¿sí? En este caso, cuando se interpone una demanda, se debe acompañar la documentación y luego de una serie de recaudos previos que se controlan, se corre el traslado de la demanda. Este traslado es por el término de 10 días, como lo dice en el punto 2, ¿sí? Este plazo se puede prorrogar con motivo de la distancia, como en cualquiera de los supuestos, se prorroga de acuerdo a la cantidad de kilómetros, una cantidad de días, ¿sí? Luego tenemos, en los procesos sumarios no procede la recusación sin causa. La recusación es básicamente la solicitud de que el juez no intervenga, un juez determinado no intervenga en el proceso. Ustedes sabrán que la recusación puede ser con causa o sin causa. En el caso del proceso sumario no se puede recusar sin causa, o sea, tiene que estar fundado en uno de los supuestos del artículo 17 del Código. En los procesos sumarios también se puede declarar la causa como de puro derecho cuando no hay hechos controvertidos. Ya les voy a pasar a explicar un poquitito de qué se trata. En las cuestiones de prueba hay un número de testigos máximo que es de 5. Perdón, cambio el power. Es de 5. Los plazos para alegar son 3 días cada uno. El plazo para el dictado de sentencia es de 30 días. Y los recursos proceden, en el caso del recurso de apelación, con efecto, o sea, la apelación se concede libremente.
Esto, como les decía, a modo sintético de las características principales de un proceso sumario. Ahora bien, vamos a lo que es un cobro de pesos, ¿sí? El juicio de cobro de pesos es aquel en que se interpone una demanda que al dictarse sentencia va a ser declarativa de condena, ¿sí? Va a condenarse al demandado a cumplir una obligación, en este caso, de entregar una suma de dinero. Generalmente en los juzgados este trámite es utilizado para el cobro de tarjetas de crédito, para el cobro de alquileres, cobro de préstamos de dinero por parte de las financieras. Esos son los casos más normales que nosotros tenemos de tramitación. Recuerden que en el caso de ustedes el monto no va a poder exceder de 90.000 pesos, ¿sí? Como requisito para la interposición de la demanda, ¿sí? Recuerden que los requisitos los establece el artículo 330 del Código. Toda demanda que se interpone en cualquier tipo de proceso tiene que tener individualizado el nombre y domicilio de la demandante, del demandado, lo que se pretende, o sea, cuál es la cosa el objeto de la acción, la cosa que se demanda, los hechos en que los fundo, se hace un pequeño relato de cuáles son los hechos o qué fue lo que sucedió, el derecho y luego la petición concreta de qué es lo que estoy solicitando. Entonces, ante la interposición de una demanda que les va a ingresar a ustedes o vía Iurix por remisión de un juzgado de primera instancia por motivos de incompetencia por el monto, o bien a través del correo, ustedes lo primero que tienen que visualizar es que la demanda tenga estos requisitos, ¿sí? Los que prevé el artículo 330. Además de esos requisitos, nosotros tenemos que controlar, al igual que habíamos explicado el otro día en materia de sucesiones, una serie de recaudos previos que tienen que estar cumplidos para poder correr el traslado de la demanda. En primer lugar, recuerden que tanto ustedes como nosotros somos organismos que tenemos que controlar la recaudación de los tributos. Entonces, lo primero que sucede cuando a nosotros nos ingresa una demanda es el reclamo del pago de la tasa de justicia y aporte del colegio de abogados, ¿sí? La tasa de justicia, ustedes bien saben que hay un procedimiento ante la falta de ingreso de la tasa de justicia, hay que seguir el procedimiento que establece el Código Tributario para accionar el cobro, ¿sí? Entonces, lo primero que verifican es eso. Luego tenemos que la documentación que se acompaña o que se ofrece como prueba documental en la demanda tiene que estar digitalizada y adjunta con el escrito de demanda. Nosotros tenemos en este caso dos artículos importantes. La Ley Orgánica de Administración de Justicia, en su artículo 104, inciso B, apartado 12, establece la nueva ley, lo que establece es que no es necesaria la presentación de la documental en papel, ¿sí? Lo que prevé es que el trámite se haga digitalmente. Entonces, este artículo dice que el trámite se puede hacer digital, simplemente con la documental digitalizada, y las personas que lo presentan, que son los abogados, tienen la obligación de tenerla en el carácter de depositario judicial y reservarlas para ponerlas a disposición en el caso de que sea requerido por la autoridad judicial, ¿sí? Además de eso, en materia de documental, el reglamento de expedientes electrónicos, es importante que tengan en cuenta que en los juzgados utilizamos mucho el reglamento de expedientes electrónicos. Es la guía que establece básicamente toda la parte procedimental, obviamente electrónica, y que a nosotros nos sirve para cumplimentar con la verificación de los recaudos previos. Este reglamento establecía, obviamente con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, que la prueba documental tenía que ser digitalizada cuando interponen la demanda, el juicio se sortea al juzgado y una vez que ingresa al juzgado, en el término de 24 horas o un día, tenían que presentar la documental en papel. Esa documental en papel era a los fines de que por secretaría se cotejara, que fuera la misma que la que está digitalizada, y se extiende una constancia del secretario, en el caso este va a ser una constancia de ustedes, si lo necesitan, si lo consideran necesario, de que esa documental que se presentó en papel se corresponde con la que está digitalizada. Luego de esa constancia, se devuelve la documentación en carácter de depositario al abogado. La idea justamente es evitar la acumulación de papel promoviendo la digitalización y también por una cuestión de evitar tanta documentación a cargo del tribunal, ¿sí?
Otro de los requisitos que tenemos que tener en cuenta cuando verificamos la demanda es el domicilio del demandado, ¿sí? Siempre tenemos que tener identificado quién es la persona demandada y cuál es el domicilio. Muchas veces va a pasar que desconocen el domicilio y la práctica judicial es oficiar a entidades que puedan aportar el domicilio, que por lo general son Secretaría Electoral Nacional y Secretaría Electoral Provincial, con los datos de nombre y DNI para que informen los últimos domicilios que están registrados, ¿sí? A continuación tenemos un modelo de un primer decreto de un proceso sumario, ¿sí? Este es cuando ya cumplimos con todos los recaudos previos, ya verificamos que esté la tasa paga, que esté la documentación y demás. Este va a ser el primer tipo de decreto que sale en el juzgado. Obviamente es tenerlo por presentado, por parte, tener la documental por presentada, ¿sí? Ven que dice por adjunta documental virtual, por ofrecida prueba, y sale el traslado de la demanda. Se promueve de esta manera por promovida demanda de cobro de pesos en contra de la persona tal, la que va a tramitar por las normas del trámite sumario. El traslado, como les decía, es por el término de 10 días para que comparezcan y se presenten a juicio, ¿sí? Fíjense en que ahí dice la notificación conforme lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de Expedientes Electrónicos. Este artículo es el que establece la notificación del primer decreto a cargo del profesional. Nosotros en los juzgados sacamos el primer decreto, los profesionales acompañan la cédula en soporte papel en 2 copias, firmadas por ellos, adjuntándole la copia de la demanda y de la documental, que es lo que va a ir al domicilio real del demandado. Una vez que se presenta, se verifica que en la cédula se esté copiando el decreto dictado en el juzgado y se adjunta esa documentación y se remite a la oficina de notificaciones. En el caso de ustedes, las notificaciones las van a gestionar ustedes. Lo importante es que una vez que las diligencien, las agreguen al expediente. Fíjense que nosotros lo hacemos como un DIGINI o como un DIGIPU, que es una actuación que se publica en el despacho y que permite la visualización en despacho diario de esa actuación que ustedes digitalizan, que sería la cédula diligenciada o el informe de notificación. Eso es necesario a los fines de controlar que la contestación de demanda se ingrese en tiempo y forma, que son los 10 días que le dimos. Bien, ante esta situación nosotros corrimos el traslado y, perdón, nosotros corrimos el traslado y el demandado puede suceder que actúe de 4 formas distintas que acá las van a ver resumidas. En primer lugar, puede que el demandado no se presente a juicio, no conteste la demanda y a pedido de parte se lo pueda declarar en rebeldía. Puede que se presente y se allane a la demanda interpuesta por la contraria, que se presente, conteste la demanda e interponga excepciones, o que se presente y conteste la demanda, ¿sí? Estos son los 4 supuestos que se les pueden producir a ustedes. Por lo general, en un juzgado, estos tipos de juicios nosotros los tramitamos con el demandado en rebeldía, ¿sí? Lo más normal es que si a vos te están reclamando el pago de una tarjeta, no te presentas porque efectivamente es una situación real que la deudas, entonces no comparecen a juicio, ¿sí? A continuación, hice brevemente un resumen de qué es cada una de las situaciones que se pueden generar y cómo actuar ante cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la rebeldía del demandado. Como les dije, el demandado tiene que ser, la rebeldía es declarada a pedido de parte, ¿sí? Lo importante es que el demandado esté efectivamente notificado, o sea, ustedes tienen que haber ido al domicilio, no encontrarle y dejarle la cédula de notificación para que se presente y haber transcurrido, obviamente, el plazo para contestar la demanda, que son los 10 días que le dimos. O puede que el demandado o nunca se presente después de esos 10 días, o que se presente y luego o sea, renuncie a la comparencia de juicio, ¿sí? Abandona el juicio. Ante esta situación, a pedido de la contraria, se declara la rebeldía. La rebeldía lo que significa es que el juicio va a seguir tramitando, al demandado no se le van a cursar más notificaciones que de la rebeldía propiamente, o sea, ustedes lo van a declarar rebelde, lo van a notificar a su domicilio real de que ha salido dictado ese decreto, y luego todas las demás notificaciones no se cursan al domicilio del demandado hasta el dictado de la sentencia. La característica de este tipo de proceso es que el proceso continúa, no hay motivo por el cual no siga por más que el demandado no esté, va a seguir el proceso hasta el dictado de sentencia y el juez va a sentenciar en base
a las pruebas y a los hechos alegados por la actora, que es la que compareció a juicio. La rebeldía es presunción de verdad de los hechos lícitos que afirma la actora, o sea, que sirve como para presumir que lo que manifestó la actora en la demanda es como lo dice. Las costas van a ser impuestas al demandado rebelde y si el rebelde se presenta en algún momento en el juicio, luego de la rebeldía, va a cesar el estado de rebeldía, ¿sí? Él se va a presentar con un abogado, va a presentarse a constituir domicilio electrónico, domicilio legal y demás. Las sucesivas notificaciones se van a hacer a ese domicilio, pero el proceso no se retrotrae, ¿sí? Por lo que es la preclusión procesal. Las etapas que ya están cumplidas y no se vuelve para atrás. Si el demandado se presentó cuando ya se había producido la prueba, se puede presentar en ese momento, pero no volvemos para atrás, la prueba no se mueve, no se modifica, ¿sí? Eso es lo importante respecto a la rebeldía. Como les decía, lo normal en los juzgados es que estos procesos tramiten en rebeldía. Acá tienen un modelo tipo de cómo se declara en rebeldía. Este es el decretito que yo les dije que transcurrido el plazo de contestación de demanda va a salir proveído a pedido de la contraria. Dice, en atención a lo solicitado y las constancias de auto, por cuanto el demandado debidamente notificado no ha comparecido, lo declaro rebelde y dispongo que las sucesivas providencias sean notificadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59, que justamente al domicilio por nota se tienen notificadas, no salen al domicilio real. Esta cédula sí sale, ¿sí? O sea, sacan este decreto, van y lo notifican al demandado. Luego, todas las demás notificaciones se tienen por nota en los estrados del juzgado los días martes y viernes, o sea que no van a salir notificaciones, ¿sí? La segunda modalidad que puede adoptar el demandado es que se presente y se allane, ¿sí? El allanamiento es uno de los modos anormales en que termina el proceso y básicamente no es reconocer como ciertas las pretensiones del actor, pero sí es desistir de la litigiosidad del proceso, ¿sí? El demandado se va a presentar y va a manifestar que se allana la pretensión de la contraria y que se continúe el trámite en ese carácter, es decir, que ya no prosiga el trámite porque está reconociendo la pretensión del actor, está diciendo, bueno, sí, está bien el juicio y hasta acá llegamos. No implica un reconocimiento de lo que manifestó la contraria, sí un desistimiento de la litigiosidad o la confrontación en el juicio. Generalmente el allanamiento se va a interponer con un breve escrito, donde se va a presentar, va a formular un escrito diciendo que se allana y peticionando la exhibición de costas, porque es uno de los supuestos en el que las costas no se, o sea, se puede llegar a eximir al demandado de la imposición de las costas. Cuando ustedes le interponen esto, recuerden que de todos los planteos que se formulan en el juicio, generalmente se sustancian con la contraria. Yo voy a tener formulado el allanamiento, vamos a correrle traslado a la contraria sobre el allanamiento y sobre la solicitud de exhibición de costas y después se va a resolver el allanamiento, ¿sí? Acá tenemos el decretito por presentado, por parte, por constituido, porque generalmente lo hacen en la primera oportunidad procesal, por formulado allanamiento del mismo y de la solicitud de exhibición de costas, traslado a la contraria. La tercera acción que puede hacer un demandado es presentarse al juicio e interponer excepciones, ¿sí? Es una de las conductas que por lo general no es lo que realizan, pero sí es una de las opciones que ellos tienen. Como excepciones, nosotros tenemos dos tipos de excepciones, las excepciones de previo y especial pronunciamiento, que tienen que ser resueltas previamente al dictado de la sentencia, y luego tenemos las excepciones de fondo que se analizan al dictarse la sentencia. Cuando se presenta el demandado, lo primero que tienen que tener en cuenta es que él va a interponer la excepción y en subsidio contestar demanda. ¿Por qué? Porque si es rechazada la excepción, el plazo para contestar la demanda vence al mismo tiempo. Entonces ellos van a presentar en el mismo escrito los dos puntos, la excepción más la contestación de demanda en subsidio. Ustedes en este caso tienen que verificar el ingreso a la tasa de justicia. Por excepciones se paga una tasa de justicia que lo prevé la ley impositiva, el monto de la tasa. En el caso de que no se hubiese abonado, lo tenemos por presentado y lo intimamos a pagar la tasa por la excepción interpuesta. Si no paga la tasa, el trámite es el que prevé el Código Tributario en el artículo 311. Se le aplica una multa y si no paga la multa, se hace certificado de deuda.
Una vez que está ingresada la tasa de justicia, nosotros tenemos que sustanciar estas excepciones con la contraria, producir la prueba de estas excepciones y si son de previo y especial pronunciamiento, resolverlas. Por lo general, la que a ustedes se les va a plantear como previa va a ser la de competencia, ¿sí? Una excepción de incompetencia. El demandado se va a presentar y va a plantear que ustedes no son los competentes para entender en el proceso. Generalmente le va a suceder por motivos del monto, posiblemente. Y en ese caso se va a producir la prueba y se va a resolver la incompetencia. Si ustedes se declaran incompetentes, lo van a remitir al juzgado con competencia, ¿sí? Luego, acá está simple nota, los artículos 346 y 347 son los que establecen cuáles son las excepciones: incompetencia, falta de personería, falta de legitimación, litispendencia, defecto legal en el modo de proponer la demanda, cosa juzgada, transacción, conciliación o desistimiento y las defensas temporales que establece la ley de fondo. Como les decía, la más normal que le puede ocurrir que le interpongan es la de incompetencia. También puede suceder la de litispendencia, que es la existencia de un proceso de igual objeto y sujeto, ¿sí? O la de cosa juzgada, donde ya ha recaído sentencia en otro proceso, ¿sí? Acá van a ver el procedimiento, se intima el pago de la tasa, se corre el traslado, se abre a prueba la excepción y se produce la prueba ofrecida por las dos partes y luego se resuelve. Si es una excepción de fondo, se van a resolver al momento del dictado de la sentencia. Por lo general, en estos tipos de procesos, la excepción que se puede interponer es la de pago, ¿sí? O sea, yo me presento demandado y digo, ya pagué. Esa es la excepción que van a interponer por lo general de fondo. La cuarta conducta que puede hacer el demandado es presentarse a juicio y contestar la demanda, ¿sí? Como les dije entonces, teníamos la rebeldía, allanamiento, interposición de excepciones. Esta es la cuarta y es con la que vamos a seguir el proceso, que es la de contestar una demanda. El artículo 356 es el que establece los requisitos. Básicamente, ante la demanda se presenta el demandado y presenta el escrito, se hace parte, obviamente, niega los hechos descritos en la demanda y reconoce los que tuviera que reconocer y manifiesta él la verdad de los hechos en el carácter de cómo él los entiende que han sucedido. También ellos tienen que fundar en derecho y demás, como los requisitos de la demanda, ¿sí? Fíjense que dice observar los requisitos del artículo 330. Este es el modelo básico de la contestación de demanda. Lo tenemos por presentado al demandado, en el carácter invocado. Todos estos modelitos, yo ya se los compartimos a Susi, están en un archivo aparte que ahora se los voy a enseñar igualmente, donde están más completos, mejor escritos. Simplemente que para ir explicándoles me pareció más práctico ponerlos acá. Luego les compartimos tanto el PowerPoint como el otro archivo donde tenemos los modelos básicos de decretos, ¿sí? Por contestar demanda, por acompañada documental, que también la van a acompañar digitalizada. Si ustedes tienen dudas de alguna de esas documentales, le pueden pedir la presentación en papel para su cotejo, lo mismo que con la demanda, y luego devolvérsela en carácter de depositario. De la documental que se acompaña, se corre el traslado a la actora porque la actora tiene un término de 5 días para expresarse en relación a esos documental o esos hechos que se hubieran pretendido demostrar con esa documental, ¿sí? Una vez que tenemos contestada la demanda, ya tenemos la demanda, tenemos la contestación y con esto queda trabada la litis, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de que la litis está trabada, significa que ya están planteados los hechos, ya está planteado el objeto de la pretensión de la actora y de la demandada y de ahora en más viene la etapa de producir la prueba en relación a esos hechos que no se van a modificar, ¿sí? En esta instancia es donde nosotros en los juzgados hacemos la remisión a mediación, ¿sí? Como método no adversarial de resolución de los conflictos. Ustedes como mediadores siempre intenten también mediar en esta solución del conflicto, formar una conciliación de la situación planteada, como para evitar, por cuestiones de economía y celeridad, evitar toda la tramitación que implica un proceso de estas características, ¿sí? Nosotros el momento en el que lo hacemos es justamente ahora, cuando está trabada la litis, se les notifica de la suspensión del proceso, se remite el legajo a mediación para que intenten una conciliación y si falla esa conciliación,
vuelve el legajo de mediación donde se reanuda el término del proceso y seguimos la tramitación, ¿sí? Acá tenemos que, fracasada la mediación, puede suceder dos cosas. Si no hay hechos controvertidos por las partes, ¿qué puede pasar? Que generalmente, en el caso de que esté el demandado rebelde, hay un planteo de la contraria formulada, obviamente, va a estar solamente la interposición de la acción por parte de la actora. Entonces no hay nada que esté discutido como para querer probarlo más que con la prueba documental, por ejemplo, en el caso de un cobro de una tarjeta de crédito. Entonces muchas veces se presenta el actor y dice, no hay un hecho discutido, no existen hechos controvertidos, entonces desisto de la producción de la prueba solicitando que se declare la causa de puro derecho. O puede suceder que sí existan hechos controvertidos y que tengan que abrirse a prueba y acreditar mediante la prueba los hechos alegados por las dos partes, ¿sí? Acá tenemos el primer supuesto, no existen hechos controvertidos, el juez dicta la causa como de puro derecho y esta medida que se dicta se notifica al domicilio. Una vez que se notifica y que queda firme, ya se puede pasar al expediente de dicta sentencia con la prueba que ha sido acompañada por las partes, o generalmente cuando hay una rebeldía por la actora, con la demanda. Entonces, generalmente va a ser en base a la documentación, ¿sí? Este es el artículo 489, el que establece la declaración de puro derecho. Acá tenemos el modelito del decreto, contesta la demanda, vencido el plazo para hacerlo, este es el artículo, perdón, o desestimadas las excepciones, no habiendo hechos controvertidos, el juez declara la cuestión de puro derecho y firme esta providencia, se llama para dictar sentencia. Aquí sí está el modelo de decreto, dispongo de declarar la causa de puro derecho y se notifica, ¿sí? Ahora bien, eso es lo menos normal. Lo más normal que suceda es que, si se presenta el demandado, obvio, es que se produzca la prueba, ¿sí? Hay hechos controvertidos, hay que abrir la causa a prueba. Y acá es donde empezamos con toda la instancia de la apertura a prueba. La apertura a prueba, el artículo 360 del código es el que establece el procedimiento, ¿sí? Básicamente, y resumido, este artículo que después ustedes lo pueden ver, lo que hace el juez es fijar una fecha de audiencia a la que invita a que vengan las partes. En esa audiencia se intenta una conciliación, una resolución del conflicto, y si no hay posibilidad de llegar a una conciliación, se resuelven todas las cuestiones que se planteen en realidad a la oposición a abrir a prueba, porque puede que una de las partes diga no, no quiero que se abra porque con la prueba que tengo acompañada ya es suficiente, y el juez luego de eso determina cuáles son los hechos litigiosos o discutidos sobre los cuales va a producir la prueba. Y luego ordena la producción de la prueba para analizar o para resolver esos hechos, ¿sí? Fíjense en que estoy buscando en el artículo, ve que el juez prevé las pruebas que considera admisibles y fija los hechos articulados acá. El inciso 3 determina cuáles son los hechos que son conducentes para decidir el conflicto y provee cuál es la prueba que considera necesaria o admisible a tales efectos. En esta audiencia es donde se tendría que tomar la audiencia confesional, ¿sí? La audiencia confesional, que es la de absolución de posiciones, es para que se presenten el actor o el demandado y respondan un pliego de posiciones acompañado por la contraria en el caso de que se hubiese ofrecido esa prueba, ¿sí? Y en esta audiencia se va a proveer toda la prueba ofrecida, tanto por la actora como por la demandada, que el juez considere pertinente producir, y se va a intentar que todas esas audiencias de prueba que se hagan generalmente sobre testimoniales se produzcan en un mismo día o unificar en varios días seguidos toda esa prueba como para unir toda la producción de la prueba en un expediente seguido y no por separado, ¿sí? Este es el modelo de decreto que fija la audiencia preliminar, ¿sí? Se fija audiencia preliminar de prueba para el día tal, a la hora tal, a la que tienen que venir con sus apoderados o patrocinantes, bajo apercibimiento y celebrarse con quienes concurran. ¿Esto por qué se hace así? Porque la idea de esta audiencia es formar una conciliación, y si no hay una conciliación es proveer la prueba. La prueba ya fue ofrecida tanto por el actor como por el demandado al momento de interponer la demanda o contestar la demanda. Entonces, el juez tiene al momento de esta audiencia ya la prueba por escrito presentada, ¿sí? Entonces, que no venga en una de las partes no afecta la posibilidad de celebración de la audiencia. Obviamente que demuestra
que no hay ánimo o intención de conciliar, y por eso es que el juez toma la audiencia y provee directamente la prueba ofrecida, tanto en el escrito de la actora como en el escrito de la demanda, que considere pertinente producir. Bien, yo acá le anoté modelo de audiencia preliminar y de audiencias confesionales y testimoniales, que los tengo para mostrárselos. Voy a dejar de compartir este PowerPoint. Este es el Word que les decía, con los modelitos de decretos, ¿sí? En este modelo de decretos tenemos las intimaciones previas, enseguida se los muestro para no marearlos. Estoy buscando justamente la parte de la prueba. Este es el que fija la audiencia preliminar, como el que les mostré recién en el PowerPoint. Fíjense en que es el mismo decretito. La audiencia de prueba es esta, ¿sí? En esta audiencia de prueba, nosotros tenemos, van a leer acá, dejamos constancia de quienes se encuentren presentes, con qué abogado se encuentre presente, fíjense en la actora, acompañada por su apoderado, el demandado, a los fines de celebrar la audiencia del 360. Abierta la audiencia, se procede a invitar a las partes a una conciliación. Muchas veces sucede en estos casos que las partes dicen, bueno, sí, tenemos ánimo de conciliar, nos da un plazo de 20 días para ver si llegamos a un acuerdo, y si no llegamos a un acuerdo, nos volvemos a presentar. Entonces, en este acto se deja constancia de eso, de lo manifestado por las partes, de la posibilidad de arribar a un acuerdo, se suspende la audiencia de prueba y finalizado el plazo de 20 días, las partes no llegaron a un acuerdo, le van a pedir que le fijen esta audiencia, ¿sí? Cuando no llegan a un acuerdo, a una solución alternativa del conflicto, hay que determinar cuáles son los hechos conducentes y controvertidos, ¿sí? El juez, teniendo la demanda y teniendo la contestación de la demanda, va a decir puntualmente que los hechos discutidos en el proceso son que la señora Silvina García le debe, en concepto de tarjeta de crédito tal, la suma de pesos tanto, correspondiente al mes de junio del 2022, que intimado mediante carta documento no ha cumplido con el pago del requerimiento realizado, ¿sí? Va a puntualizar los hechos, y una vez que el juez puntualiza cuáles son los hechos discutidos entre el actor y el demandado, provee la prueba. Fíjense, en consecuencia, tanto lo dispuesto por el artículo 360, inciso 5, provee la prueba ofrecida por las partes, ¿sí? Nosotros siempre discriminamos primero la prueba de la actora, luego la prueba demandada. Puede que haya prueba en común, que las dos partes hayan ofrecido una pericial, por ejemplo, y luego van cada uno de los ítems, ¿sí? La documental, fíjense en este ejemplo que yo les puse, cómo proveer la prueba confesional, la documental en poder de terceros, la informativa, ¿sí? Este es un modelito básico de una audiencia preliminar. No habiendo más que agregar, se da por cerrado, ¿sí? Como les decía recién, en esta audiencia preliminar ustedes deberían también tomar las audiencias confesionales. Acá hay un modelo de audiencia confesional. Recuerden que para la audiencia confesional hay un pliego de posiciones que tiene que ser acompañado por quien ofrece la prueba. Este pliego tiene que estar reservado en secretaría media hora antes de la producción de la audiencia, de la celebración de la audiencia. Y este es un modelo básico. Fíjense en que, bueno, las preguntas siempre ustedes saben que van a ser realizadas como para que jure como es cierto que iban a ser realizadas en modo afirmativo, no puede tener más de una pregunta cada una de las posiciones, ¿sí? Todos esos requisitos los prevé el código, y van a ir, obviamente, transcribiendo las respuestas que le brinde el absolvente. Luego tenemos un modelo de audiencia confesional donde no comparece el absolvente, siendo que estaba notificado. Quien ofreció la prueba adjuntó pliego de posiciones. En este caso, lo que va a suceder es que yo, que soy quien ofrezco la prueba, voy a solicitar que, habiendo acompañado el pliego de posiciones en su oportunidad, estando notificado debidamente el absolvente y no habiendo concurrido, se lo tenga por confeso en los términos del artículo 417. Acá tienen el modelito. Este artículo es el que dispone de eso, justamente. Se acompañó el pliego, el absolvente estaba notificado, no vino, pido que se lo tenga por confeso. Y el supuesto contrario es aquel en el que
el absolvente comparece y no hay un pliego reservado por quien ha ofrecido la prueba. El artículo 410 establece que se puede dar por desistida, es decir, por perdida esta prueba a quien la ofreció por no haber cumplido con esta carga de acompañar el pliego y no haber comparecido a la audiencia. Todo esto, como les decía, son los modelos básicos que nosotros utilizamos en el juzgado, que les van a servir de guía al momento de celebrar sus audiencias. Después también tengo acá un modelo de audiencia testimonial, que se va a dejar constancia de quienes vinieron y se van copiando las preguntas realizadas en el pliego, que pueden ser que lo haya acompañado por escrito con anterioridad o que lo haga verbalmente en el acto de la celebración de la audiencia. Dejo de compartir esto, después vuelvo, así les muestro bien todos los modelitos por si ven que necesitan algún otro o les genera alguna duda. Vuelvo al PowerPoint. Así continuamos. Este es el modelo entonces de decreto que fija la audiencia preliminar, es el que les leí recién. Luego tienen el modelo de audiencia preliminar, que es el que les mostré, de el intento de conciliación, la determinación de los hechos controvertidos y la producción de la prueba. Y acá tenemos los modelos de audiencias confesionales y testimoniales que están en el otro archivo que les vamos a acompañar. En este caso lo importante, nosotros le damos el modelo básico de cómo se interviene en los juzgados, pero para que ustedes sepan, porque a futuro seguramente va a suceder que ustedes también deban implementarlo, nosotros en los juzgados tenemos implementado el sistema de la oralidad en los procesos de conocimiento por el reglamento de usos y prácticas judiciales, ¿sí? Obviamente que ustedes entiendo que hoy en día no tienen los recursos tecnológicos que nosotros tenemos acá en los juzgados habilitados para la celebración de estas audiencias. Hoy en día estos procesos de conocimiento están más abreviados en los juzgados porque nosotros tomamos la audiencia preliminar, en esa audiencia preliminar se determinan de igual manera los hechos, se intenta una conciliación y se provee la prueba, y el juez fija una audiencia de vista de causa, que lo prevé este artículo 53 del Reglamento de Usos y Prácticas, donde en el plazo de 120 días desde la celebración de la audiencia preliminar está fijada esta audiencia, donde en esta audiencia ya se intenta cerrar el proceso, ¿sí? En esta audiencia se van a fijar las audiencias confesionales, las testimoniales, se van a citar a los peritos para el caso de que hubiera que dar explicaciones sobre la pericia. Las pruebas de reconocimiento de firma y contenido se hacen en esta audiencia, entonces se intenta reunir en una sola audiencia que se hace de manera videograbada con un sistema especial en las salas de oralidad que nosotros tenemos en tribunales, donde se hace toda la producción de la prueba, se abrevia, así en un solo acto. En nuestros juzgados tenemos fijados un día de oralidad para cada juzgado y ese día se saben estipular 2 o 3 audiencias de distintos expedientes, donde, bueno, se celebra con la presencia del juez y del secretario toda la producción de esta prueba. Esta audiencia queda grabada y luego esa grabación se anexa al expediente, se sube al expediente. Lo que facilita esto es el contacto con el juez en el momento de la celebración de la audiencia, la abreviación de la prueba porque todo se hace en un solo acto. En esa audiencia se plantean las cuestiones de negligencia probatoria, las cuestiones de desistimientos de pruebas que no se han podido producir y que a criterio de las partes resultan innecesarias. Incluso está previsto que en esa prueba, una vez que está todo, en esa audiencia, una vez que está producida toda la prueba, se produzcan los alegatos in voce, ¿sí? Ambas partes producen el alegato y directamente ya el juez tiene ahí la apreciación personal de todo el resumen del expediente, como para que después obviamente pase el dictado una sentencia en los plazos procesales, ¿sí? Pero esto abrevia muchísimo, da agilidad al proceso. Y bueno, como les decía, seguramente que ustedes no tienen los recursos hoy en día, pero bueno, estamos todos yendo para el mismo camino de implementar estas modalidades de trabajo, así que seguramente les tocará más adelante empezar a manejarse con esta modalidad de trabajo, que a la larga van a ver que resulta mucho más práctico y mucho más expeditiva. Eso era título informativo porque, bueno, nosotros estamos aplicando toda la modalidad, pero no es como se tramita actualmente el expediente.
Seguimos acá. Nosotros tenemos, luego de producida toda la prueba, o sea, saltamos a, estaba la producción, la apertura prueba, las partes producen toda la prueba, pericial, informativa, confesional y demás, y llegamos a la etapa en la que, producido todo, el juez clausura el periodo probatorio. Ante la clausura del periodo probatorio, se pone el expediente en estado de alegar, ¿sí? Alegar es la posibilidad que tienen las partes, tanto actor como demandado, de formar una convicción en el juez sobre su pretensión, ¿sí? Yo, actor, peticiono esto, con la prueba producida, que la voy desmembrando y analizando en la presentación del alegato, yo intento convencer al juez de que tiene que hacer lugar a la demanda por todos los reclamos que yo hice, en base a que de esta prueba resulta tal cosa, de esta prueba surge también acreditado tal hecho y demás, ¿sí? La clausura del periodo probatorio se decreta, se hace por decreto y se le otorga a las partes un plazo para producir estos alegatos, ¿sí? El plazo para alegar es por el término de 3 días a cada una de las partes. Fíjense en que la clausura del periodo probatorio se notifica y se pone el expediente a disposición para que las partes aleguen sobre la prueba producida. Es por 3 días a cada una de las partes y ese plazo empieza a correr desde que lo notificamos, ¿sí? Fíjense, nosotros, este es el modelo de decreto, sale la notificación, en el 5.º día de notificado se pueden presentar a buscar el expediente si es en papel o ya pueden presentar los alegatos virtualmente. Como les decía, que el alegato es la intención de convencer al juez de que la pretensión es viable. Generalmente cuando se presenta el alegato en los juzgados y si sigue vigente el plazo para que la otra parte alegue, se reservan estos alegatos. Es decir, los aceptamos, pero no los aceptamos en el expediente, sino que los aceptamos en un INR o en un escrito suelto relacionado que sea reservado, que solamente lo pueda ver quien lo presentó. ¿Por qué? Para garantizar que la otra parte no alegue en base a esos alegatos, ¿sí? No es que quiera refutar lo que dijo quien presentó el alegato en primer término, que va a ser la parte actora. Cuando ya venció el plazo de los 6 días, porque tienen 3 días cada uno, son 6 días comunes para alegar, cuando ya venció el plazo, los alegatos se agregan al expediente, corremos, viste, el órgano de contralor, recuerden, para verificar cualquier paso que haya faltado pagar, y pasa el expediente a dictar sentencia. ¿Sí? Pasa el expediente al dictado de sentencia. Como les decía recién, el plazo para el dictado de sentencia es de 30 días, ¿sí? Estos son los recaudos que tiene que tener una sentencia. Primero que nada, tenemos los requisitos, una serie de características básicas, que es el plazo, 30 días. El dictado de las sentencias se hacen en el orden en que quedan en estado de sentenciar, o sea, el juez tiene 10 expedientes y no puede ir a sacar el último. Por lo general hay que ir por el orden en que quedan en ese estado. Y conforme a los deberes y facultades del juez del 34, tiene que estar fundada la sentencia para que no sea nula, ¿sí? Respetando las normas y el principio de congruencia, que es la adecuación de la resolución a las pretensiones que han hecho las partes, ¿sí? La sentencia definitiva va a contener, como lo dispone el artículo 163, el día y la hora, el día y la fecha, perdón, no la hora, el día y la fecha, el nombre y apellido de las partes, va a tener un resumen de lo que es el objeto del juicio, las consideraciones que hace el juez sobre cada uno de esos objetos, donde lo va relacionando con la prueba que se va produciendo, ¿sí? O sea, en el objeto se plantean los hechos y después va a ir analizando cada uno de esos hechos y cada una de las pretensiones en base a la prueba que fue producida en el expediente. Va a fundar la sentencia bajo pena de nulidad y va a dictar una decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones que han sido realizadas en el juicio. En este caso, como les decía, va a ser una sentencia de condena donde se va a condenar al demandado a una prestación de dar sumas de dinero. También va a fijarle un plazo, ¿sí? El juez va a dictar la condena de hacer lugar a la demanda, condenando al demandado a abonar la suma de pesos tanto en el término de tantos días. El plazo es necesario a los fines de conocer acerca de la ejecutoriedad de la sentencia cuando ese plazo venció. Esta sentencia también tiene que tener el pronunciamiento sobre las costas, ¿sí? Y las regulaciones de honorario y va firmada por el juez.
En materia de costas del proceso, nosotros acá, bueno, les queremos explicar porque la sentencia, como les decía, tiene que tener un análisis sobre la imposición de las costas. Recuerden que las costas del proceso son todos los gastos del juicio que pueden ser tanto los judiciales como los extrajudiciales previas al proceso. El diligenciamiento de cartas documento, que hayan sido realizadas con las intimaciones cursadas antes del inicio del proceso también implican o conforman las costas del proceso. Dentro de las costas están también incorporadas los honorarios de los profesionales, los gastos realizados durante el proceso para diligenciar mandamientos, cartas documentos, oficios ley que tienen que ser remitidos a otras provincias, los aportes en los colegios de abogados, ¿sí? Los honorarios de los peritos también forman parte de las costas. El principio general en materia de costas es el de que las costas son impuestas a la vencida, ¿sí? Esto lo establece el artículo 68. Lo normal que sucede en un proceso es eso, que las costas se impongan a la parte vencida, generalmente, como les decía, en el caso de la declaración de rebeldía van a ser impuestas al declarado rebelde, y esto se debe a el principio objetivo de la derrota, que establece básicamente esto, la imposición de las costas a quien ha sido derrotada en el juicio, ¿sí? Como excepción a este principio general, que es lo que normalmente sucede, el artículo 68 prevé también la posibilidad de fijar las costas por su orden o en el orden causado. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo. Esta es una exhibición que hace el juez, que tiene que estar debidamente fundada para no ser nula. O sea, cuando nosotros le imponemos las costas a la vencida, directamente el juez, en el orden en que ha dictado la sentencia, le impone las costas a la parte vencida sin dar una fundamentación específica. En el caso que la exima del pago de las costas, sí tiene que ser fundado, ¿sí? Bajo pena de nulidad. Y después tenemos las excepciones del allanamiento, que dijimos que era una de las conductas que podía adoptar el demandado de presentarse al juicio en la primera oportunidad procesal y allanarse la pretensión de la contraria. En este caso, si el allanamiento es incondicionado, oportuno, total y efectivo, se puede llegar a efectuar el pago de las costas a la demandada, ¿sí? También existe la posibilidad de imponerle las costas a la vencedora, que no es lo normal, pero puede suceder en el caso de que haya un exceso en la petición, por ejemplo, o el supuesto de vencimiento parcial y mutuo, donde el juez hace lugar parcialmente a la demanda, en base a los fundamentos que seguimos considerando. Puede suceder que el monto reclamado no se lo otorgue en su totalidad, porque el juez entiende, por ejemplo, que el reclamo es de 2 tarjetas, y el juez, con la prueba producida, determina que es procedente el reclamo de la suma de dinero tanto por una de las tarjetas y no sobre la otra. En este caso se va a acoger parcialmente a la demanda. Entonces, en ese caso se pueden aplicar las costas a las dos partes, o incluso, claro, declarar que existe el vencimiento parcial y mutuo, y por lo tanto las costas no son impuestas a la vencida. Esto es a título informativo, como le decíamos. Lo normal es las costas a la vencida en los procesos de este estilo, ¿sí? Luego del dictado de la sentencia, ¿qué es lo que puede hacer el juez o cuál es la intervención que tiene que seguir teniendo el juez? En primer lugar, dictar una resolución aclaratoria de esa sentencia. El modelo de aclaratoria se lo compartió Mari la semana pasada. Es básicamente el mismo, porque el fundamento es el artículo 166, que establece la facultad de corregir algún error material o aclarar algún concepto oscuro. Puede suceder que haya un error en el DNI, en los montos de la sentencia, que no coincida el número con la letra. En estos casos procede la resolución aclaratoria, que puede ser de oficio o a pedido de parte en el término de 3 días del dictado de la sentencia. También el juez puede ordenar medidas cautelares necesarias para asegurar la ejecución de la sentencia. Es el que resuelve sobre la admisibilidad de los recursos y tramita la ejecución de las sentencias ante el caso de incumplimiento, ¿sí? Esto es importante que lo sepan, porque no termina el proceso con el dictado de la sentencia, sino que luego hay una serie de actuaciones posteriores en las que va a participar el juez. El recurso contra la sentencia definitiva, la idea no es darles todos los recursos acá, simplemente es a título informativo que tengan presente que el recurso de apelación en el caso de las sentencias definitivas de un proceso sumario como es este, es concedido libremente.
Esto significa que la apelación, o sea, se va a interponer, el juez la va a conceder y luego se va a elevar el expediente al juzgado que va a entender en el recurso, donde se va a expresar agravios, correr traslado de la expresión de agravios y resolver la apelación. Distinto si la sentencia fuera, si la apelación fuera en relación. ¿Sí? Esos son los dos modos de interposición del recurso de apelación, en relación o libremente, y libremente es en el caso de la sentencia definitiva de los procesos humanos. Ante el planteo del recurso, nuevamente lo mismo, se tiene por interpuesto el recurso y se intima el pago de la tasa, el monto lo determina también la ley impositiva anual de este año. Acompañada de la tasa, el juez concede el recurso y ordena la remisión al juzgado que va a entender en el recurso. Acá tiene el mérito de decreto por deducida apelación, la intimación para que pague la tasa de justicia por el recurso de apelación, bajo el procedimiento de tener por positivo y al trámite del 311, que es el Código Tributario. Una vez que adjunta la tasa se tiene presente, le concede el juez la apelación. Obviamente esto sí está en término, ¿no? Tendrán que, como jueces del proceso, controlar que el proceso, la apelación haya sido interpuesta en término, que es en el término de 5 días desde la notificación de la sentencia. Si no lo es, directamente se rechaza y cualquier reclamo tendrá que ser realizado a través del procedimiento de la queja ante el organismo que corresponda, y si fue interpuesto en tiempo y forma, lo conceden libremente y remiten el expediente al juzgado de primera instancia, que va a ser el que entienda en este recurso. Finalmente, este es un modelito básico de ejecución de sentencia. Nosotros tenemos la sentencia que dijimos que el juez condena a dar una suma de dinero en un término, en un tiempo. Esa sentencia se notifica, desde la notificación corre los plazos que le otorgó el juez para cumplimentar el pago, y si no cumple el pago ya inicia la instancia de ejecución de sentencia, donde la parte que ha salido beneficiaria de la sentencia se va a presentar ante el juez y va a decir que ante el incumplimiento se tramite la ejecución de la sentencia. Nosotros en este caso lo que fijamos es el monto de la sentencia con más un porcentual que se estipula en concepto de costas e intereses, que generalmente es el 30% del monto del proceso, de la sentencia, perdón. Obviamente que lo que va a peticionar una persona cuando pide la ejecución es adoptar las medidas cautelares para cumplimentar esa ejecución, que va a ser generalmente una traba de embargo sobre los bienes o sobre el sueldo del demandado, y se va a librar oficio e intimar al pago. Fíjense, nosotros vamos a librar el oficio, vamos a trabar la medida y luego vamos a citarlo y notificarlo al demandado para que se presente a juicio y oponga las excepciones que considere, ¿sí? Él puede venir y decir, yo ya pagué. Entonces, en ese caso, si ya se le hubiese trabado un embargo sobre los haberes, se podrán después liberar los fondos. Pero esta es una medida que se toma a los fines de garantizar el cumplimiento de la sentencia. Esta es la última diapositiva. Como les decía, lo normal no creo que ustedes lleguen a todas estas instancias, pero sí queríamos manifestarles y mostrarles todo el proceso resumidamente. Yo voy a salir de acá y voy a ir al Word para poder ubicarlos un poquitito con lo que ustedes van a recibir. Este es el Word que les vamos a compartir. Ya lo tiene Susi, así que se los va a estar enviando seguramente. Nosotros acá les pusimos las intimaciones previas, que era lo que le habíamos dicho que al interponerse la demanda debía comprobarse. Si falta digitalizar la documental, por ejemplo, que es uno de los recaudos que tienen que estar cumplidos, se lo van a peticionar en los términos del artículo 29 del reglamento, que es que tiene que digitalizar la documental en el término de 24 horas de presentada la demanda. Si digitalizó la documental y yo tengo dudas, no la verifico bien, quiero verificar que realmente sea en original y no en fotocopia, yo se la puedo solicitar, como les habíamos dicho. Atento a lo dispuesto por el artículo 29, se las pido que la acompañen, que la presenten en soporte papel para el cotejo. Se puede dejar una constancia en el expediente de que se ha cotejado esa documental virtual con la que es en papel, y se le devuelve al abogado en el carácter de depositario. La intimación al pago de las tasas de justicia o aporte, que es lo que les habíamos dicho que es una de nuestras obligaciones principales
al interponerse la demanda. Este es el artículo 59 de la Ley de Colegiación de Abogados, el que establece que los colegios de abogados se permanecen en base a el aporte también que realizan los profesionales, y por eso es que nosotros tenemos que también cumplir con esta carga de requerirla. El modelo del primer decreto que se los había mostrado, ¿sí? Esta parte que ven ustedes acá, toda esta explicación, es el artículo 104 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, donde establece el 104, ¿sí? Que no es necesaria la presentación de la documental, entonces que con la documental que yo tengo en papel te estoy proveyendo la demanda. Acá tenemos por promovida demanda del cobro, el traslado a la demanda, la notificación en los términos del artículo 27, que era que el abogado hace las notificaciones del primer decreto. Los supuestos del demandado, el decreto de rebeldía, allanamiento, la contestación de demanda, la producción de la prueba. Este es el decretito que declara la causa de puro derecho, como les había mostrado, ante el supuesto de que haya un planteo de que no existen hechos controvertidos. La fijación de la audiencia preliminar propiamente dicha, las testimoniales y confesionales que yo les compartí recién, estuvimos viendo, el decretito de clausura del periodo probatorio y puesta para alegar del expediente, un modelo de sentencia. Este modelo de sentencia es un expediente que está en trámite aquí, que es público, por eso se los compartimos. Van a ver que básicamente está en la estructura, como les decía, tiene que tener el día y la hora, tiene que tener individualizadas las partes del proceso, un relato de cuáles son las pretensiones hechas por las partes y el análisis puntual que realiza el juez. En este caso es una sentencia que está dictada con una persona en rebeldía, por eso tiene una serie de apreciaciones acerca de la rebeldía y las presunciones que generan el juicio que el demandado notificado no se haya presentado. Y luego el fallo, que era lo que le decíamos, va a fallar el juez condenar a tal persona a abonar la suma de pesos tanto en el término de 10 días, y se va a notificar la imposición de las costas, y la regulación de honorarios se difiere para el momento en que esté determinado el monto del proceso. Y este es un modelo de ejecución de sentencia como el que les mostré recién. Es un modelo básico como para que ustedes tengan de guía inicial. Eso sería la documentación. Por último, bueno, ustedes saben que hoy justamente hay un corte del sistema. Nosotros teníamos unos expedientes testigos para mostrarles un poquitito cómo es el expediente en el juzgado. Déjenme que busco aquí. Mm. Sí, ya arrancó si querés. Volvió el sistema. Ah, ¿arrancó? Ah, bueno. Sí, volvió, arrancó. Espérenme entonces que lo abro, porque va a ser más fácil que lo vean por ahí que por el otro. Gracias, Mari. Discúlpenme que estoy abriendo el sistema. Vamos a meterlo al Webex ahora. No, se me tildó el Webex. ¿Está compartido el, el expediente virtual, Mari?
No, ahí está el PDF. Espérame que... Ahí voy. Ahí está. Acá tengo el guión. Ahora sí. Este es el expediente. Es un expediente, como les decía, público, un cobro de pesos. Este expediente tramita acá en el juzgado civil número 2. Un modelo básico. Está mi compañera acá ayudándome. Este es un modelo básico de un expediente de cobro de pesos, ¿sí? Fíjense, nosotros acá tenemos la demanda interpuesta, la documental adjunta. El primer decreto que nosotros sacamos en el juzgado fue la intimación en los términos del artículo 29 a que acompañara la documental para el cotejo. Este es el cargo de documental que se hace en un juzgado. Certificación de que las constancias que están en el sobre de papel que se acompañó coinciden con las que están digitalizadas en tal actuación. Y el decreto inicial. Es el primer decreto donde se ordena el traslado de la demanda. Fíjense en que nosotros acá tenemos una constancia que se confecciona cuando nosotros nos traen la cédula los profesionales, ¿sí? Como les decía, el profesional trae la cédula al juzgado en soporte papel en 2 copias firmadas por ellos y con la copia de la demanda y la documentación, y se deja una constancia que en el día de la fecha se remite a la oficina de notificaciones para su diligenciamiento. Esa es la constancia que tienen ellos de que la cédula sale del juzgado. Luego se digitaliza la cédula, ¿sí? Esta es la cédula de notificación que ha vuelto diligenciada. Ven que este es el modelo de cédula, lo hizo el profesional con su firma, y acá está el informe del notificador del diligenciamiento. Una vez que nosotros tenemos esto, ya tenemos constancia de que en esta fecha se lo notificó, que desde ahí le corrían los 3 días para contestar la demanda, y fíjense que solicitan la rebeldía. Para mí también, que no recuerdo cuál de los dos escritos. Este es el escrito donde la abogada se presenta y pide la rebeldía. Acá presenta y pide la rebeldía. Nosotros se lo proveemos porque está la cédula diligenciada, no ha contestado la demanda, no se visualiza que haya ingresado ni en el expediente ni por correo, entonces sale el decreto de rebeldía al demandado. En atención al solicitado, el demandado está debidamente notificado y no vino, lo declaro rebelde y dispongo que las providencias sucesivas sean notificadas por vía de nota, como les había manifestado. Esta notificación tiene que salir al domicilio real de la persona. Tenemos la cédula postal, la cédula de vuelta, de que ya se diligenció. Y fíjense en que acá la abogada del actor se presenta. Encontrándose rebelde la parte demandada, renuncio a la prueba, se me encuentra pendiente de producción, solicito se declara la cuestión de puro derecho conforme le dispone el 489. Aquí se declara la cuestión de puro derecho y se dispone el pase de dictar sentencia. Y tenemos la sentencia dictada, que es el modelito que les mostré recién. Las notificaciones, esta sentencia sí sale al domicilio real, ¿sí? Y una vez que sale al domicilio real, ya queda firme. Si el demandado no cumple en el término que se le ha brindado para cumplimentar el pago, procede la ejecución. Otro expediente que tenemos también de este estilo, fíjense, yo les voy a mostrar uno en donde el demandado se presentó, pero se despresentó luego de que se lo declaró rebelde. En este expediente es el mismo caso, es un cobro de pesos también. Tenemos la demanda, el cargo y el decreto inicial, ¿sí? Y solicito que se lo declare en rebeldía. En este decreto nosotros declaramos al demandado en rebeldía y lo notificamos al domicilio y la cédula diligenciada. Luego de esta tramitación, fíjense en que acá el abogado pidió la apertura a prueba y acá se presentó el demandado y pidió la vinculación en el expediente. Ya el expediente, esta es una vinculación que ingresó por correo, por eso ustedes la ven así.
Nosotros cuando entran por correo los escritos, hacemos una captura de pantalla del escrito y le adjuntamos todos los escritos que haya acompañado el profesional. En esta instancia, como ustedes verán, ya el abogado había pedido la apertura de prueba. Entonces él se presenta, plantea un recurso en contra de una medida cautelar que fue dictada y sigue el proceso. Acá se declara de puro derecho. ¿Por qué? Porque la demandada no había podido ofrecer pruebas, porque ya se presentó tarde. El momento para ofrecer la prueba es al momento de contestar la demanda, y si se le venció ese plazo de contestación ya no puede producir, no puede ofrecer pruebas. Entonces la actora vino y desistió de la de ellos y pidió la causa de puro derecho. En este expediente se dictó sentencia también. La sentencia ha sido dictada y hay una serie de consideraciones porque el demandado se presentó. Lo que sucede es que se presentó luego de la oportunidad para ofrecer prueba, por lo que el juez termina resolviendo en relación a la demanda, haciéndole lugar a la demanda interpuesta con la prueba que ha sido acompañada en su oportunidad al haberse declarado la causa de puro derecho. Eso sería a título de ejemplificativo de los dos expedientes, como para que ustedes vean que quizás en el PowerPoint parecía un mundo de actuaciones, que si ustedes lo ven en el proceso no sería tanto. En este caso, obviamente, los dos modelos que les mostramos no tiene toda la etapa de la producción de la prueba, pero lo más normal es que ustedes tengan casos como este. Eso sería todo por mi parte. Sé que era un montón de información en el Power. Intentamos hacerlo de la forma más dinámica posible y más clara y con todos los modelos a su disposición. No sé si alguno de mis compañeros, antes que empiecen con las preguntas, quiere agregar algo o aclarar algo o hacer alguna observación que hayan visto que esté faltando o que haya dicho muy rápido. Eh, no, como siempre, recalcando y aclarando mucho el tema de que, como les dijimos ya en la clase anterior, digamos, en el encuentro anterior, y como dijo Silvina al inicio de la charla hoy, todos los procesos, básicamente ante ante la justicia de paz, recuerden que siempre son orales, tratamos de que sean lo más claros posible, que obviamente siempre con la mediación y tratar de conciliar a las partes a un acuerdo sin llegar al procedimiento, pero eso no quita que la idea siempre de estos encuentros es que ustedes tengan toda esta información que parece mucha, pero que a la larga van a empezar a surgirles y van a tener ustedes estos procedimientos que seguir y bueno, acercando digamos, estos modelos o esta práctica que nosotros tenemos a diario. Dentro de, como les dijo la doctora García, dentro de la prueba, generalmente también pueden ofrecer pericias y agregando un poco más para que les quede también claro que puede llegar a suceder, que tengan que sortear ustedes peritos y esos también siempre van a ser de oficio y surgen del mismo sistema. Cuando les habíamos aclarado la clase anterior en la solapa de partes, digamos, del expediente, ustedes ahí también van a hacer los sorteos de peritos que bueno, que como dijo Silvina, es parte también de lo que puede llegar a ser la prueba ofrecida. Como para agregar, digamos, que tengan en cuenta que todas esas cuestiones siempre van a salir del sistema y que bueno, que van a estar siempre teniendo que cargarlas de manera adecuada. Lo mismo que con respecto a las partes, todo lo que son los domicilios electrónicos que se constituyan, ¿sí? Todas esas incidencias para que sean correctas las notificaciones y que, bueno, y que en lo sucesivo no sean planteos de nulidad o algún tipo de recurso que también pueda llegar a obstruir el proceso en sí. Eso era lo que aclaraba, digamos, como para cerrar un poco la parte de la prueba. ¿Podría hacer una consultita? Sí, por supuesto. Yo soy la juez de paz de Nachel. Mi consulta es la siguiente. Me hicieron un pase civil 1 con un cobro de pesos. Mi pregunta es la siguiente.
igual a las 24 horas deben presentar los originales de la demanda. No, ya en los cobros de peso, la documental, conforme al artículo 104 del reglamento, como les había adelantado la Doc García y lo que hablamos en la clase anterior, los originales solamente para el cotejo y para el resguardo en secretaría solamente es de los juicios ejecutivos. Todo lo que es cobro de pesos, sucesiones, todo el resto de los procesos, no se exige la documental original para el cotejo, salvo que sea requerida a los efectos de que necesites vos visualizar algún documento que está mal escaneado, que te resulte dudoso, digamos, la digitalización que te muestra, que te adjuntó el profesional. Pero en el 104 de la ley orgánica nos determina, digamos, que la documental a presentar va a ser siempre de los ejecutivos ahora. Bien, bien. Sí, igualmente con la, digamos, con el pase que me hacen, hay una documental que no es clara. La tenés que pedir. O sea, no, ni siquiera es que podés pedirla. Se sugiere que cuando vos no te es claro, lo intimes a digitalizar de manera clara. Si otra vez puede ser que te lo adjunta de una manera, digamos, que no es, está borrosa o que te da mucha luz, que no podés aclararla de cualquier forma, ahí sí podés pedirla para que vos la visualices y dejes, como dijo la Doc García, una constancia diciendo que pasó por ante tu vista, que vos la tuviste al frente y que, bueno, y que se puede corroborar que es un sellado, que dice tal cosa o cuestiones así. Mientras vos dejes una constancia y que obviamente a vos te quede la certeza de que lo que te acompañó es realmente lo que tuviste al frente. Sí, claro. Bien, Te hago una muchas gracias. pregunta. Perdón, no, porque también Sí, vale aclarar, la pregunta tuya también es buena por una cuestión. La reforma de la ley orgánica entró en vigencia en septiembre del año pasado. Eso significa que si es un proceso anterior y que quizá por una cuestión de demora o alguna situación en particular te haya sido efectivizado el pase de manera tarde, digamos, o sea que es una causa anterior y que en el juzgado sí se recibió documental, esa documental sí te la tienen que enviar, ya sea por intermedio del profesional entregándose en calidad de depositario judicial o el mismo juzgado remitirla. Si es una claro, causa esa nueva, no, es todo virtual. por la documental que se adjunta es una causa vieja, o sea, anterior a septiembre del año pasado. Bien, entonces vos Entonces, tendrías que sí fijarte me la tienen que remitir, ¿cómo? sí me la tienen que, se tiene que Si está presentar con el cargada, original. por eso, si está cargada en instrumento esa documental como que la recibió el juzgado, sí te tiene que remitir esa documental también. Ahora, si no recibió el papel el juzgado, no tiene que enviártela. Bien, perfecto, perfecto. ¿Está? Gracias, No, gracias, doctor. Perdón, aclarando un poco, Estela, no sé si pudiste entender lo que te referenciaba la dogma Araba. Ahí te muestro este caso de este expediente, por ejemplo, que es el que yo te mostré recién. Fíjate que es del 2018 y acá nosotros, este sí tiene un cargo de documental. Esta es la constancia de secretaría donde se coteja la documental digitalizada con la que está en papel y se reserva en secretaría este sobre, ¿sí? Este era documental, fíjate, de febrero del 2019. Cuando vos entras al expediente, pones el número de expediente y vas a general, vos tenés a la solapa izquierda las las opciones, otros instrumentos. Y ahí te figura que hay un sobre documental reservado, ¿sí? Con eso vos podés verificar que efectivamente en el juzgado que te lo remitió hay una documental que ha quedado y que no te la han remitido, como para requerirle al juzgado, mediante oficio relacionado en este caso, la remisión de esa documental. ¿Podrías volver? ¿Sí? A Me general, entro, discúlpame, vos vas a a ingresar al general. expediente, exacto, vas a ingresar aquí al número de expediente. Una vez que ingresas el número de expediente, vas a general, ¿sí? Y acá en la Sí, solapa derecha tenés otros.
En otros tenés todo lo que sea las tasas de justicia y otra de las... ¿Hola? No sé si te cortó. ¿Se escucha, Mari? Sí, sí se escucha. Acá en la solapa hay una opción que es instrumentos. En los Sí, instrumentos es la obligación que tienen los sí, sí, juzgados sí. de cargar los libros de documental. Perdón, Silvina, Escuchando, sí. ella no está teniendo buena conexión. No, te estoy escuchando. Yo te escucho, sí. ¿Me pudo escuchar bien, Hola, yo Estela? estoy escuchando bien. Ah, Yo bien, estoy y escuchando bien. pudo ver bien la pantalla, se compartió bien. Sí, 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 Ah, sí, 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 perfecto. sí. Ahí Inclusive lo como le estaba haciendo al decía, mismo tiempo. claro, como le decía Estela, nosotros en los instrumentos tenemos fijados, detallado, un sobre que contiene tal documental. Entonces de ahí usted va a poder verificar que efectivamente en el juzgado hay un sobre documental reservado y que siendo que la causa tramita a cargo suyo actualmente, debería estar en su juzgado de paz. ¿Y qué pasa si no tiene nada? Porque acá no, yo estoy entrando al mismo tiempo que vos me estás Sí, diciendo y no tengo nada. bien. Porque Y discúlpeme que le consulte, ¿usted tiene una constancia hecha por algún secretario de que está reservado el documental? Porque yo acá le mostré que este expediente tiene la constancia de que se presentó la documental y que se reservó. Recuerde que el reglamento de expedientes electrónicos prevé que se pueda haber reservado, corrido traslado de la demanda y una vez que se y corrió hecho la traslado de la devolución. demanda, devuelto al profesional en el carácter de depositario. Eso lo prevé el reglamento de expedientes electrónicos en el artículo 29. Entonces, usted verifique el expediente que no haya sucedido eso. Tendría que haber una constancia de devolución de esa documental. Yo Bien. no puedo mostrar ahora, se me cortó otra vez acá, pero cuando uno hace la carga de la documental, tenés la carga y tenés la descarga. Entonces, cuando vos devolvés la documental, una vez te Acá posicionás les en el estoy lugar, mostrando yo. ahí está, dale, mejor. Te posicionás en el lugar donde tenés la documental registrada, la editas y cuando uno la edita, tiene fecha de cargo y fecha de descargo. En el descargo uno tiene que consignar la fecha en que se la devuelve al profesional, ponele que se la tengas que devolver al profesional, y el motivo de ese descargo, y se guarda. Entonces queda todo registrado en el sistema de los pasos que sucedió dentro de la documental. Puede ser que nunca haya entrado porque se declara la incompetencia sin necesidad de requerirla. Muchas veces puede ocurrir eso, de que aún antes digamos, de la sanción de la reforma de la ley, también lo que pasaba era que ya visualizando la demanda con la petición formulada, sabiendo que iba a ser una incompetencia declarada, no hacíamos el pedido de la documental por una cuestión de evitar este desgaste de que venga, salga, ingrese, egrese la documental del juzgado. Entonces directamente se quedaba en manos del profesional y él era el que la iba a entregar. Más que nada nos pasaba a nosotros con el juzgado de paz, el viejo juzgado de paz que ahora es el Civil 5. Entonces, ¿para qué íbamos a proveer, recibir y después devolverla o pasarla si directamente iba a ser declarada la incompetencia? Claro, perfecto. Entiendo, sí, sí. ¿Tienen alguna duda más? ¿Alguien más? Ha sido muy, muy clara su exposición, doctora, así que Fue mucha información y los mareé, pero gracias. Igual, como ya les dijo la Doc García, la idea es no marearlos con un montón de cuestiones que pueden ir dándose dentro de los procesos, sino ir dándole la información de a poco y obviamente como ustedes, jueces, directores del proceso, van a ir avanzando en ellos y bueno, claramente que cada vez que tengan alguna consulta o alguna duda, siempre vamos a estar a disposición, nosotros o cualquiera de los colegas para aclararlos o, bueno, obviamente colaborarles en todo lo que ustedes necesiten. sí, y asimismo también quería también aclarar que, bueno, durante la exposición
Obviamente, para no interrumpir por ahí, ustedes pueden ir poniéndolo en la pestaña de escribir las preguntas y bueno, una vez que se termine la exposición, procedemos nosotros también a tenerlas en cuenta también a las preguntas. Esto es con motivo de que no se vayan olvidando lo que vayan mientras van disertando, que no se olviden lo que quieren preguntar. Así que bueno, esto es más bien, si bien es un curso, la información es necesaria que ustedes la tengan, entonces a nosotros nos interesa eso, que ustedes puedan aprender cómo se desenvuelve el proceso, bueno, en este caso el proceso de conocimiento de cobro de peso, de manera rápida y dirigente para todos ustedes. Bueno, no sé si alguien quería agregar algo más. Veo en el chat a Víctor Alejandro Alcaraz. No sé si tenía una pregunta, si querés escribirla. Acá. Sí, acá está. Dice, si no tenemos ningún instrumento cargado ni constancia de cotejo de documental, No si no, hace falta la constancia, era lo que les explicábamos recién, ¿sí? El artículo de la ley orgánica establece que la tramitación es toda digital. Si con la demanda se acompañó la documental y para ustedes está bien acompañada, es clara, legible y no hay una duda de que esa sea la documental que sirve de prueba a ese expediente, directamente se sale el primer decreto del traslado de la demanda, ¿sí? Obviamente si están verificadas todas las otras constancias de la tasa de justicia y demás. El cotejo es realizado cuando hay una duda y ustedes la han solicitado en papel, sí se deja una constancia en el expediente de que se verificó y que se corresponden, ¿sí? Pero si ustedes, al tener la demanda, está la documental y no hay ninguna duda, directamente sale el decreto inicial porque la ley prevé la digitalización de la tramitación del expediente y con eso basta. Perdón, una consulta, buenas tardes. ¿Qué sucede si una vez trabada la litis se presenta un convenio firmado entre las partes? Eso puede pasar y bueno, es una de las, o sea, recuerden ustedes que el acuerdo de partes puede ser presentado en cualquier momento, ¿sí? Ellos van a acompañar a alguno de los profesionales del actor o de la demandada, un convenio privado celebrado por las partes, donde ponen fin al litigio y acuerdan determinada forma de cumplimiento de cumplimiento y satisfacción de la deuda. Ese convenio lo van a presentar digitalizado, ¿sí? Y lo normal es que lo presenten firmado en forma privada, va a tener una firma del actor del demandado y del profesional que participó en ese convenio. Recuerden ustedes que cuando son acuerdos privados de parte, deben ser ratificadas la firma y contenido de esos acuerdos, ¿sí? Distinto es el supuesto de un acuerdo donde la firma está certificada por un escribano o la firma certificada por ustedes, jueces de paz. Puede que ellos vayan y hagan un acuerdo ante ustedes mismos para presentar en este expediente en particular. Ustedes pueden dar fe y certificar la firma y en ese caso el acuerdo se presenta en el juicio. Una vez que se corre la vista al órgano de contralor para verificar que no haya deuda de ningún tipo de tasa, ese acuerdo se puede homologar y la homologación del acuerdo tiene el mismo carácter que una sentencia, ¿sí? Es ejecutorio. Si el acuerdo no se hace con las firmas certificadas por ustedes ni por un escribano, sí se tiene que fijar una audiencia de ratificación de firma y contenido, para que las partes que lo firmaron se presenten ante ustedes y reconozcan lo que tienen del contenido del convenio y la firma como que es de ellos. Una vez que se hace esa audiencia, se hace el mismo procedimiento, la vista al órgano de contralor y se pasa a homologar el acuerdo para darle el carácter de ejecutorio. ¿Sí? Es más, como yo les decía, puede suceder que les pidan una suspensión del proceso. Recuerden que están las facultades de las partes en el proceso, pedir una suspensión para llegar a un acuerdo.
Entonces, ustedes, mientras tanto el proceso no se tramita, ellos celebran el acuerdo y se los adjuntan. Y eso puede suceder incluso mientras están produciendo la prueba, porque la voluntad conciliatoria de las partes se puede manifestar en cualquier momento. Bien, muchas gracias. No, por favor. Es más, aclarando, como dijo Silvina recién también y mismo en la audiencia, fíjense que el mismo código también con la prevención de la disposición del 360 es otra instancia más de conciliación donde pueden las partes disponer un cuarto intermedio. No es necesario que fijada la audiencia del 360 las partes tengan que obligatoriamente tener que concurrir y proveerse la prueba, digamos, sino que también pueden ahí mismo solicitar una suspensión porque están en tratativas de conciliación y posteriormente no llegar a algún acuerdo y volver a fijar fecha para proveer esa prueba ofrecida. No sé si hay alguna pregunta más o alguna consulta. ¿Les quedó claro lo de la documental? No es necesario requerirla. Cualquier cosa ustedes tienen en la página del Poder Judicial. Están subidas obviamente todas las normativas vigentes y obviamente las últimas reformas. De hecho hay un link en la página que ustedes lo deben ver todos los días donde dice reforma judicial y ahí mismo específicamente en el artículo 104 que estamos siempre nombrando les determina cuál es la documental y también qué pasa con esa documental que no es necesario resguardar o no tiene que ser devuelta al profesional respecto de la destrucción. Por ejemplo, en el caso de las cédulas ya diligenciadas, ustedes van a digitalizarla, la suben al sistema y tienen 30 días también para el resguardo, posteriormente se destruye. Buenas tardes. Una consulta. En el caso de apertura a prueba, que se tenga que presentar un pliego de preguntas que se pueda presentar hasta media hora antes de la audiencia, ¿cómo se presenta ese pliego? Es decir, ¿se digitaliza o también se puede recibir en papel que lo traiga el profesional? Todo lo vas a recibir hola Laura, todo lo vas a recibir Hola, por Mariana. email. Directamente lo vas a ver si puedo compartir. Justo estaba encima buscando el expediente que le mandamos a... Es decir, que yo tendría que controlar que el pliego haya sido Mira, subido media hora antes. acá estoy compartiendo la pantalla. Todos los Sí, escritos, como ya les dijimos en la clase anterior, ustedes los van a recibir por nuevos ingresos. Los sí. escritos estoy hablando, los escritos que les acompañan los profesionales. Ustedes los van a recibir por nuevos ingresos. Una vez que ustedes ven que se acompañó y dice adjunta pliego, tienen dos opciones. Puede que el profesional lo acompañe con anticipación. Entonces, lo que ustedes van a hacer es recibirlo en un R, ¿sí? Ustedes los van a recibir en un R. Ahora vamos a ver todos los yoles que... ¿Qué es un R? Un R es cuando ustedes tienen la opción directamente, a ver, vamos a ver. Ustedes tienen la opción, 3 columnas para recibir los escritos. Principal, INR y R. En el R van a recibir el YOL. Una vez que ustedes reciban el YOL, a ver si yo puedo ver en un expediente. Una vez que ustedes reciban el YOL, ¿sí? Lo van a reservar con ese formato R. Y van a cambiarle la carátula. Quiero ver si hoy, que hoy tuvimos justo una... ahora van... Fíjate, Mari, si no, yo tengo uno que tuve vista de causa el martes. ¿Lo tuviste? Estoy tratando de Sí. buscar uno que tuvimos. ¿Te dejo de compartir? ¿Compartís vos? Dale. Dale. Ahí va. Te sigo diciendo, Laura, igual. Cuando vos recibís Sí. ese R, directamente vas a reservarlo editándole el estado del expediente. Vas a poner reserva de partes, ¿sí? Cuando vos pones reserva de partes, solamente vas a dejar vinculado al profesional que te lo presentó, para que no lo vea la contraparte. Y ese R lo vas a dejar pendiente hasta que sea el momento de la audiencia. Así sea media hora antes, así sea 3 días antes, pero hasta el momento de la audiencia ese R va a tener que estar reservado, va a ser solamente visible para el profesional que lo presentó.
lo recibe en un YOL y en adjunto va a tener el pliego de preguntas. Lo mismo va a ser con el de absolución. Ahí te estoy mostrando justamente, no sé si se está viendo, un ejemplo. Este es el pliego. Nosotros teníamos una vista de causa, que es lo que yo les explicaba que nosotros tramitamos en estos juzgados, que es ya cuando estamos finalizando el proceso. Este era el expediente. Nosotros teníamos fijada la vista de causa para este día martes. Acá está la fecha donde le habíamos fijado, fíjense, para el día 7 de junio a las horas 10. A nosotros nos ingresó, como le explicó la doctora Maraba, como nuevo ingreso, un pliego adjunto con estas formalidades. Acompaño pliego, tiene el archivo adjunto el pliego de posiciones y él lo ingresó el 6 de junio a las 5:30 de la tarde. Yo lo tenía que tener disponible para el 7 de junio. En este caso, cuando uno lo acepta al YOL, en lugar de aceptarlo en el expediente principal, como le explicaba la doctora Maraba, se acepta en un expediente relacionado que sea reservado solamente para quien lo acompañó. Nosotros en nuestro juzgado hacemos un expediente que es un INR. Este expediente, fíjate que dice carátula oculta, que significa que va a ser reservado, y cuando vas a las partes, yo deshabilito, parando Mari, Solamente te donde dice habilita. ¿Cómo, Mari? Claro, que solamente te habilita en el INR la persona que te lo presentó. Exacto. Yo dejé al actor, que es el que me acompañó el pliego, y a su abogado, que es el doctor Bianchi Durán. El resto de las partes yo las tengo deshabilitadas. ¿Ves que acá dice habilitado no? Sí. Entonces todas las otras partes no lo van a poder ver. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo acumule este al principal y le levante la reserva, que va a suceder después de hacer la audiencia. Lo mismo que esto es lo que ustedes tienen que hacer con el alegato, que era lo que yo les decía, que era el escrito para convencer al juez. Una vez que se clausuró el periodo de prueba, se presenta por YOL el alegato y si todavía no está vencido el plazo, lo tienen que reservar. Lo importante También es que también Sí. se recibe en R y Exacto. se reserva. En R o en INR. O en INR. Lo importante es que diga acá carátula oculta, porque si es público lo va a poder ver cualquier persona, y que Sí. cuando vos vas a las partes estén solo habilitado el que te presentó el escrito y su patrocinante o apoderado. Esto es muy importante y es uno de los errores que podemos llegar a generar y que pueden generarnos responsabilidades a nosotros como funcionarios a cargo del proceso, ¿sí? Por eso es importante que le presten atención a las reservas, porque puede generar un reclamo por parte del profesional, obviamente que se publiquen estas actuaciones que tienen que mantenerse ocultas hasta el momento de la audiencia o en el caso de los alegatos hasta que venza el plazo. Pero básicamente como para mostrarles un ejemplo sería esto. Yo tengo un expediente principal, un INR que está relacionado a ese expediente y ahí guardé mi pliego. En este caso nosotros no tomamos la audiencia al final, entonces este pliego va a quedar acá reservado en este INR hasta que se tome la audiencia. Cuando yo vaya a la audiencia, lo imprimo y en la audiencia confesional voy a dejar constancia de que el pliego está reservado desde fecha tanto mediante escrito tanto en un INR. En ese modelito de audiencias que yo les di a ustedes, dejan constancia de que el pliego ya estaba. ¿Sí? Perfecto. Tengo otra pregunta. En caso de que se conteste la demanda y se interpongan excepciones, que se debe pagar tasa de justicia, en ese caso, si acompaña la tasa, se debe correr vista al órgano de contralor de tasa ahí en el momento. No, nosotros, mientras haya ingresado el monto te lo determina la ley, ¿sí? La ley impositiva anual, entonces ya si verificás que la tasa esté, saben ustedes fijarse que tiene que estar consolidada la tasa, ¿verdad? Ustedes van al expediente general, otros, tasa, y acá tiene que haber una tasa que en estado diga consolidado. Eso significa que está paga y que el pago ingresó al superior tribunal, ¿sí? Si ustedes verifican eso y el monto se adecua al que establece la ley, no hace falta correrle vista.
Si ustedes tienen una duda sobre el monto o una divergencia, sí le pueden correr vista al órgano. Bueno, muchas gracias. Y es una tasa por cada excepción. Si interpone 3 excepciones, son 3 tasas porque específicamente la ley te dice que es por cada excepción. Entonces no es que porque lo hace en un solo escrito va a tener que pagar un solo monto, sino por cada una que interponga, ya sea de previo pronunciamiento o que se difiera al momento de la sentencia. Si, por ejemplo, interpone 3 excepciones y pagó una sola, ustedes ahí sí le pueden dar intervención al órgano de tasa o directamente intimarlo por el resto de las excepciones. Acá les estoy mostrando un ejemplo, es un expediente X, ¿no? Pero para que ustedes verifiquen, en el estado pendiente significa que este pago no ingresó. Si dice consolidada, la tasa ya está ingresada. Si ustedes, cuando les acompañan una excepción, verifican esto, acá les va a poner la fecha actual, el número de tasa que generalmente se los acompañan digital, el motivo de la tasa o para qué era, y si dice consolidada, ya estaría paga la tasa. ¿Podrías mostrarme los pasos de cómo llegaste hasta ahí? ¿Sí? Con un número de expediente X, Sí. vos vas a otros, Ah, bien, sí. tasas Está. judiciales. En las tasas te tienen que figurar todas las tasas ingresadas. Esto lo carga directamente el profesional. Antes lo cargábamos nosotros, ahora el profesional abona la tasa y se refleja aquí, en esta solapa. Si dice consolidada es que está paga, y si no, no. Bien. Muchas gracias, doctora. ¿No? Bueno, Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Doc, ¿quiere ir cerrando? bueno, entonces nos vamos a ver la semana que viene. Tenemos a la doctora Imparato que nos va... el tema era daños y perjuicios, así que bueno, es un tema interesante. Así Desalojo. que, no, perdón, Desalojo, y nos Bueno. vamos a ver en la semana. En la semana vamos a ver cómo nos preparamos. Bueno, un saludo a todos los jueces de paz y bueno, esperemos que todo esto sea muy útil para ustedes. Y bueno, cualquier cosita, como dijo la doctora Mariana, estamos a su disposición. Nos vemos entonces la semana que viene para el tercer, curso que tenemos. Hasta luego. Chao, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.